una investigación que llevo alrededor de unos 20 años desarrollándola. No me mantengo de eso, sencillamente es parte de la inquietud, pero que parte de ella ha sido publicada por el gobierno del estado. Les comento con este documento, que es una guía inicialmente que lo contrató el gobierno del estado, la ruta franciscana en la guarnición de Tlajomulco, el cual la terminé de investigar en 2005 más o menos, la publicaron en 2007, pero como el esfuerzo de levantamientos y el objetivo era pues, la investigación, la seguí con los otros municipios y saqué la publicación de este libro, que es el de pues, las fundaciones franciscanas. El tamaño obedece más que nada a poder tener a una escala visible el asunto del arte tequirqui, o sea, el arte realizado por los indígenas para poder cumplir con el tequio. Entonces, este es el primer tomo, son 2 tomos. El segundo estoy viendo la forma de buscar financiamiento para la publicación. La investigación está terminada, pero pues eso forma parte de él. Una parte de este, como la escala del libro, no se puede alcanzar a ver, a percibir absolutamente nada de los levantamientos y el esfuerzo realizado. Es el tamaño para poderlo tener. Recomiendo que quien lo tenga no se duerma en la cama con él porque lo puede ahogar por el tamaño mismo del tomo, ¿no? Es sumamente grande, pero pues básicamente forma parte de la investigación, y esta investigación pues la estoy documentando a través de esta ponencia. Y empiezo con ello, en el que, a ver, vemos como parte de la historia la llegada de los franciscanos en 1524 con la conquista espiritual. La conquista armada fue a partir de igual de 1521, y aquí tenemos en la República pues cómo se repartieron la conquista armada, pues quienes encabezaban parte de ello. La zona azul es Cristóbal de Olid, nos toca a nosotros la zona verde de Alfonso de Ábalos en la zona de Colima y parte de Jalisco, y Cristóbal de Olid en la parte azul, que es parte de Jalisco, y Nuño de Guzmán en la parte morada. Para ver un poco al respecto, las órdenes mendicantes pues eran básicamente franciscanos, agustinos y dominicos, los primeros que iniciaron la visita a las tierras de América, posteriormente los jesuitas. En la partición de la doctrina se la repartían por zonas, ahorita vemos los planos, y se trataba de un convento principal, una guardianía que aglutinaba una serie de iglesias alrededor del convento, que dependiendo del convento, una serie de visitas, así se llamaban, iglesias menores en las cuales pues, eran de menor tamaño. Las misiones, que en su caso, al estar tan distante una ciudad, un poblado de otro, pues se dieron las misiones hacia lo que sería la zona de los chichimecas. Y las asistencias eran también parte del trabajo de los propios frailes para llevar adelante su tarea. La repartición que inicialmente se hicieron, en este caso los agustinos, vemos la propia república con algunas de las zonas que ellos mismos se daban. Vemos, por ejemplo, la zona de Chichimeca, que es esta, pues era casi desprotegida por los propios agustinos. Los dominicos se daban parte, más que nada, de la mitad de la república hacia Yucatán. Los franciscanos tuvieron presencia en toda la parte de la república, inclusive parte de lo que es Estados Unidos, con el asunto también de las misiones. Y parte de la forma de poderlos adiestrar o educar dentro de la religión, pues era primeramente sobre las zonas de adoración a sus dioses, poder colocar algún elemento que les indujera a lo que es el cristianismo. Y en este caso vemos como, por ejemplo, la pirámide de Cholula, arriba se encuentra esta iglesia católica, y
el convento franciscano se encuentra a los pies casi de esta pirámide. Estamos hablando con esta fotografía satelital, vemos las distancias. Cierra la forma, como en su momento aquí vemos el propio convento, el convento de Cholula. Vemos aquí al fondo cómo se percibe la iglesia en la parte superior de la pirámide. Lo mismo, por ejemplo, a lo largo de, otro ejemplo, en Tzintzuntzan, este es el convento franciscano, y estas son el asunto de las pirámides en Tzintzuntzan. Y básicamente la iglesia de los conventos, por lo general se componían primeramente una iglesia de una sola nave, con antesacristía y sacristía y un patio central del claustro como claustro bajo, una portería y un portal de peregrinos. El portal de peregrinos básicamente su función era, como no había teles y había andantes o gente que se desplazaba de un lado a otro, pues le daban alojamiento fuera del convento, dentro de lo que se llama portal de peregrinos, y al interior del convento, a través de la portería, se accedía tanto a la planta alta, que eran las celdas, la zona del reflectorio, la huerta, y sala de profundis, que era donde básicamente los monjes hacían sus rezos. Hacia el exterior estaba el atrio y normalmente en sus inicios una capilla abierta. ¿Por qué había una capilla abierta? Bueno, sencillamente porque en ocasiones era tal el número de indígenas que en ocasiones no cabían dentro de la iglesia, por un lado, y por otro lado, el esquema constructivo que seguían para techar las propias iglesias les daba un poco de temor quedar abajo el asunto de una cubierta, tanto en bóveda, en piedra, o cualquiera de ellas, que lo que hicieron los frailes fue sacar la capilla para que estuviera los indígenas en la parte exterior. Es por ello que tenemos este tipo de iglesias, casi como castillo, pero pues básicamente era lo que tenían construido en España. Acuérdense que España estuvo dominada por los moros durante un buen tiempo, y lo que conocían los propios frailes pues era arquitectura morisca. Ustedes pueden ver el asunto de los pináculos, como es parte de ello arquitectura con ascendencia morisca. Fuera de lo que es la iglesia se componía a través de un espacio abierto que eran las capillas pozas, en las cuales, pues básicamente siendo esta la capilla abierta, las capillas pozas estaban en los extremos y se hacían el asunto de las propias peregrinaciones o los ritos circundando las propias capillas. Por ejemplo, es la de Tlatlahuacan, en la zona de Puebla. Se colocaba la cruz atrial al centro. Curiosamente, los franciscanos o las órdenes mendicantes ponían los ídolos de los indígenas abajo de la cruz atrial para, de alguna forma, invitarlos a que pues adoraran la cruz, sabiendo ellos o creyendo ellos que estaban también adorando a sus dioses. Fuera de lo que es el claustro, bueno, la huerta, que era de gran importancia, y lo que era el Via Crucis era perimetral a lo que era en la zona atrial. Un poco de agua. Siendo una convento de monjes, el eje central era el eje principal de la iglesia. Las capillas abiertas iniciaban con una capilla abierta y a lo largo del tiempo, conforme se incrementaba la población y hacían un anexo, después crecían la propia capilla y la delimitaban a lo largo de algún tiempo para que quedara como una capilla indexada. Aquí tenemos en este caso pues, lo que es una capilla que inició como tal, una capilla abierta aquí en Santa Cruz de las Flores, y que de esta capilla abierta inicial pues se generaba un esquema propicio para la conversión de los indígenas mediante la conquista espiritual.
Sobre esto, pues aquí vemos los conventos que en su momento tuvieron los franciscanos, y en la zona de Jalisco y parte de Michoacán, Colima, pues tuvieron este número de conventos. Se llamaba la provincia de Santiago de Jalisco, la que está en gris. Y lo que es el arte tequirqui, como el tequio o el diezmo que tenían que pagar los españoles, era por vía económica, los indígenas no tenían con qué pagarlo. Entonces, el Papa accedió a que las órdenes mendicantes recibieran en pago o pago en especie, a través de trabajo de la comunidad, ese pago era el tequio. Y entonces los frailes, pues como tenían tantos edificios que llevar adelante y decorar, pues les daban la tarea de realizar sus esculturas sin con el mínimo conocimiento de la proporción. Aquí vemos, por ejemplo, en Santa Cruz de las Flores, esta imagen de la Virgen fuera de toda proporción, pero que es en la esencia del arte tequirqui. En el caso de los conventos, pues las imágenes decían de qué orden era cada una de ellas. En el caso, por ejemplo, del blasón franciscano, pues era el cordón franciscano, como podemos ver en esta fachada, que es la iglesia de Santa Anita. Podemos también ver parte de ello en otro tipo de expresión que ahorita lo vamos a ver, pero los votos de los franciscanos era pobreza, obediencia y castidad. Lo de la pobreza era expresada en su arquitectura. Lo de la obediencia, ¿qué más podemos decir de obediencia cuando el Papa les dice: ustedes tienen que entregar los 200 conventos que durante siglo y medio llevaron adelante a los obispos, y se van a quedar con lo mínimo necesario para seguir? O sea, obedecieron esa orden del Papa entregando esos 200 conventos, y no eran un cuadro de 4x4. Ustedes vieron el tamaño de los conventos. El asunto de la castidad, pues no me compete a mí poder ser testigo de ello, pero son los 3 votos que llevan. Y esos 3 votos están aquí en el cordón franciscano que ustedes ven en el elemento que estoy colocando como parte de la lámina. Son los votos de los propios franciscanos. Aquí vemos en una de las iglesias del blasón franciscano, vemos por ejemplo el cordón franciscano dentro de la escultura de lo que es el retablo. El blasón franciscano también es la cruz con la mano de Cristo y San Francisco. Asimismo, este es otro esquema con la cruz y sus 4 cruces. Estas son igualmente la cruz franciscana, y estos son de los agustinos, las 5 llagas. O sea, en ocasiones es la cruz con la cruz de Cristo, la mano de Cristo y el brazo de San Francisco. Entonces tiene varias opciones. Por ejemplo, aquí en el caso de San Francisco de Guadalajara está la fachada, y tenemos, por ejemplo, aquí en esta parte lo que es un detalle del cordón de San Francisco con el brazo de Cristo. Y aquí tenemos también lo que es la cruz de San Francisco. Lo que sería el asunto del cordón franciscano está ubicado aquí en la parte interior del arco. El blasón dominico, pues es esta cruz y las 5 llagas ubicados en este punto. Y este es un listado de los conventos franciscanos en la República Mexicana de 1526 a 1642. Son cerca de 190 conventos. Imagínense ustedes que después de haber realizado estos conventos, la orden del Papa era entregarse a los obispos, pues como que es menospreciar el asunto de los propios franciscanos. La impartición de la doctrina a las misiones, pues era una situación, al estar las misiones sumamente alejadas, pues las propias doctrinas pues eran espacios sumamente alejados uno de otro, pero que estaban en la zona chichimeca. O sea, la zona chichimeca
Se tardaron en conquistarla los españoles cerca de 100 años. Es por ello que estaba una zona muy desprovista también de atención hacia parte de los españoles, como atención también a los propios frailes. Estas son las misiones en la Sierra Gorda y los trazos armónicos todavía perfectamente ubicados en las iglesias o las misiones de la Sierra Gorda. Estas son las plantas, los alzados, fotografías de las capillas, las misiones de la Sierra Gorda. Y la distancia entre una y otra pues eran kilómetros, o sea, en automóvil a veces hay como 3 o 4 horas en automóvil de un punto a otro. Este es en Tilaco, que ustedes ven perfectamente como la locución de los franciscanos. Igualmente en Jalpan, en Landa, igualmente, en Concá. Este es el convento de San Francisco en la Ciudad de México. Básicamente era la iglesia inicial de San Francisco con capillas anexas que se daban en torno a la posterior edificación una vez ubicada la iglesia principal. Para que se ubiquen, ahorita la torre de la Latinoamericana está ubicada aquí, en este espacio. La Latino está ubicada en este espacio en la Ciudad de México. Este es el pórtico de ingreso, el portal de peregrinos, y este es el convento, dentro de lo que queda. Lo demás eran espacios de huerta, que ahorita ya pues, forma parte de lo que es arquitectura demolida. Lo único que queda pues, es esta iglesia, junto con esta iglesia pegada aquí a la iglesia principal de San Francisco. Este era el ingreso a San Francisco, es la entrada lateral, y al fondo aquí se ve el portal de peregrinos por un costado. Y en la provincia de Santiago de Jalisco, en el año de 1660, 40 conventos dependían del convento franciscano de Guadalajara. O sea, Guadalajara era punta de lanza para los conventos alrededor de ello. Refiriéndonos un poco a la zona metropolitana, en lo que sería Guadalajara, Tlacomulco, Tlaquepaque, aquí tenemos un inventario de iglesias. En alguno de ellos, pues, los conventos con capillas anexas. Aquí traigo la numeración de 4 de ellos, etcétera. Es una numeralia que se hizo en base a los levantamientos. En total, en este resumen tenemos pues, alrededor de 82 edificios estudiados. Las poblaciones cercanas que se estudiaron en esta zona, esta es la mancha urbana de la zona conurbada de Guadalajara, y estos son los puntos de las zonas que se estudiaron de las fundaciones franciscanas en estos 5 municipios, porque también me fui al Salto. Como parte de la historia, pues Fray Antonio de Segovia funda en el pueblo de Tetlán, la ciudad de Guadalajara se funda. Fray Antonio de Segovia se ubica inicialmente en este punto, después se desplazó a Nochistlán y después otra vez a lo que sería Tonalá y posteriormente a Tlacotán. Sin embargo, como última parte de fundación de la ciudad de Guadalajara es en el valle de Atemajac. Y esta es la traza de la ciudad de Guadalajara de 1800, en el cual vemos que inicialmente fue en Tetlán el primer convento de los franciscanos, posteriormente se vino a Analco, en este punto. Posteriormente cruzó el río San Juan de Dios y lo fundó a la orilla de San Juan de Dios, pero por efecto de la humedad y moscos, etcétera, se tuvo que ir sobre el mismo predio a la zona donde actualmente conocemos, que es el emplazamiento definitivo en 1554 en convento franciscano. Nos ubicamos aquí, es el arroyo El Arenal, los mantos del Parque Agua Azul, y es el río San Juan de Dios. Aquí es donde estaba enclavado a futuro el Parque Morelos. La zona que se pobló, pues básicamente era una mezcla de tecuesques y cocas indígenas, los cuales se van a ver reflejados por las diferencias en una de las fundaciones en Analco.
Esta es una imagen dentro del interior del convento de la iglesia de San Francisco aquí en Guadalajara. Al interior, ustedes podemos ver cómo estaba el altar antes del incendio, creo que fue 1924, el incendio al interior del convento franciscano. Este convento pues tenía este tipo de trazo en el asunto del altar, con columnas pareadas en este punto, y esta es la fotografía actual del convento franciscano en la Ciudad de México, DF, cual pues había una similitud de trazos y de proporciones entre uno y otro. Actualmente, después del incendio, el altar de San Francisco aquí en Guadalajara pues se reconstruyó de esta forma, haciendo un trazo totalmente diferente al que inicialmente tenía. En la parte de atrás, ahorita que veamos la evolución de la zona conventual, vamos a ver en la parte de atrás de San Francisco este tipo de parches o tapones de puerta. Aquí, por ejemplo, aquí había una puerta, se taponeó. Aquí había otro ingreso. Y es que inicialmente esta iglesia, en la parte de atrás, era la entrada a la iglesia de San Francisco, ya que esta era la puerta que daba directamente al barrio Micalcingo. Las doctrinas del convento franciscano inicialmente, pues era Tlajomulco, Tonalá, Temajac, Ixtlán, Salatitán, San Andrés, San Pedro, San Martín, San Gaspar, Huentitán, Santa Cruz, Xoquipan, Ocotán, Zapopan, Ocotán, Guanacatlán. Todos ellos eran ubicaciones de la propia dependientes de San Francisco en la parte central, y había los conventos, básicamente, pues era Zapopan, que inicialmente no era convento, era una iglesia, posteriormente se formó el convento. En Tonalá sí había el convento, en Santa Anita todavía existe el mismo, en Tlajomulco hay parte del convento existente, y que de cada convento dependían algunas de las capillas o iglesias que vamos a ver en esta zona. Bueno, esto es en detalle, no voy a irme aquí a leer esta parte de aquí, son conventos e iglesias de las doctrinas de cada uno de los conventos. Y en el municipio de Guadalajara, pues veíamos parte de las poblaciones originales, como era Guadalajara, estamos viendo 1902, San Pedro, San Andrés, Tetlán, lo que era Mezquitán, Atemajac, Huentitán, en esta zona, Xoquipan, Zapopan. Y iniciaremos en el aspecto de, por temporalidades, inicialmente aquí estuvo ubicado el primer convento de franciscanos, San Sebastián de Analco, el cual, pues, esta cruz atrial que está ahorita aquí, era la cruz la cruz atrial que estaba en el convento de San Francisco, antes de que fuera demolido. Aquí en San Sebastián de Analco, este es el trazo de la iglesia de 3 naves, con 2 capillas con un eje encontrado, las cuales, pues, estas propias capillas tienen cada una de ellas una dedicación diferente. Aquí vemos una de las portadas del propio San Sebastián, con San Sebastián dentro de lo que es el nicho sobre el eje central. Esta es la misma. Y aquí están los otros 2 pórticos de la Virgen de Guadalupe. Y no recuerdo cuál es, a quién está dedicada esta iglesia, esta portada. En San José de Analco también era iglesia, también es iglesia de 3 naves todavía, el cual pues tiene, pues a lo largo de la propia historia, pues se van evolucionando lo que es el desarrollo de los propios altares. Pero vemos que en su momento no fue terminada el frontispicio de la portada, no fue terminada, que tanto la torre como parte de este tímpano fue desarrollado posteriormente. Y vemos como 2 iglesias que están dentro del mismo barrio, como es San Sebastián de Analco, que está en este punto, en la calle de Cuauhtémoc, y el otro, San José de Analco,
Pues aquí hay una tabla de coincidencias y disidencias, pero siendo el mismo barrio, una era atendida por una raza indígena diferente inicialmente. Iríamos al pueblo de Mecalcingo. Esta iglesia pues ya es muy posterior, no fue la iglesia inicial. Aquí observamos cómo antes de la construcción del mercado Mecalcingo pues era una zona de tianguis, y esto fue lo más que se desarrolló la propia iglesia. Hasta esta torre llegó, esta parte de aquí nunca fue terminada. En San Miguel de Mezquitán tenemos aquí la iglesia en este punto con este eje, y lo que en su momento fue un atrio. Esta es la iglesia de San Miguel de Mezquitán. O sea, la dimensión de las iglesias iba en función también de la dimensión de la población indígena en su momento. Este es San Miguel de Mezquitán con una portada sumamente trabajada y una espadaña sobre una parte de los muros, con la iglesia de 3 naves, con los arcos formeros. La iglesia de Huentitán el Bajo, es una iglesia sumamente pequeña, podemos ver aquí es el tamaño, la escala. La iglesia de Huentitán el Alto, que ha sido totalmente modificada. Podemos ver que pues existe una nave, aquí esto fue totalmente, este es su levantamiento tal y como está, una parte de una capilla en la parte diagonal, y 2 naves que coinciden en la zona del presbiterio. En la zona de Tetlán, pues donde fue la iglesia original, en Tetlán. En San Gaspar, igualmente la iglesia original. Igual en San Andrés, aquí lo que se ha dado mucho en este tipo de fundaciones franciscanas, primero era la iglesia del santo patrono, o sea, San Andrés, y enfrente, sobre el mismo eje, se construía la capilla hospital. Recordemos que en aquellos tiempos no existían los hospitales, entonces a los indígenas se les ayudaba a bien morir en la zona de lo que son las capillas hospitales, que eran atendidas totalmente por la población. Por ejemplo, esta es la capilla hospital de San Andrés. Esta es la capilla hospital San Andrés, y esta es la iglesia San Andrés. En los municipios de Tlajomulco de Tlaquepaque, pues tenemos básicamente las iglesias de San Francisco, de San Pedro Tlaquepaque en este punto, igual iglesias de 3 naves. El ancho de las naves se daba más que nada por la situación de que inicialmente la madera que se tenía no era una madera tan vasta como para poder hacer los terrados sin los apoyos intermedios. Es por ello que al hacerla de 3 naves, pues dependían de una manera de menor tamaño para poder realizar la cubierta de lo que eran las zonas de las naves. En San Sebastianito tenemos aquí lo que es la iglesia patronal, y enfrente, todavía en pie, la iglesia, la capilla hospital. Aquí vemos la iglesia principal de San Sebastianito, y enfrente la capilla hospital de San Sebastianito. Esta es la portada de la misma iglesia. Vemos, por ejemplo, que el terrado de la iglesia de Capilla de Indios. En Santa María Tequepexpan tenemos únicamente la iglesia principal. No existe, o se fue más que nada el asunto de la iglesia, la capilla de indios. Normalmente las capillas de indios eran fabricadas con adobe y eran a veces sumamente descuidadas, porque pues la propia población era la que atendía el aseo y el mantenimiento de las mismas. Había veces que la propia población no tenía manera de realizarla y se descuidaban, y muchas veces fueron derruidas totalmente estas capillas hospitales. Esta es la iglesia de Santa María Tequepexpan, la cual pues aquí vemos
pues inicialmente lo que era la propia iglesia, y vemos los ensayos de algunos curas que quisieron ser arquitectos, y vamos, creo que no les ayudó mucho el rozarse con algunos miembros de la comunidad, con principios también de proporciones y de arquitectura. Aquí vemos la escala en la cual, pues en ocasiones, esa intervención de algunos curas con iniciativa, pues nos echan a perder totalmente el asunto del patrimonio. En Toluquilla, aquí tenemos frente a la plaza principal, que es esta, pues la iglesia también principal de Toluquilla, igual de 3 naves. En San Martín de las Flores, aquí tenemos todavía lo que es la capilla hospital. Esta es la iglesia principal, la plaza. El tamaño de los atrios se daba en función más o menos del tamaño de la población indígena a la hora de la fundación de la ciudad o la población. Actualmente esta capilla de indios pues actúa, es una biblioteca. Esta es en San Martín, la iglesia principal de San Martín, con igual iglesia de 3 naves. San Martín de las Flores es la capilla hospital, con lo que es una biblioteca, ya tornada ya como tal. En Tateposco, aquí tenemos la pequeña iglesia, frente a una plaza. Esta es, pues, con una manufactura totalmente de ladrillo al desnudo. Aquí la vemos frente a lo que es la plaza de Tateposco. Y en el municipio de Zapopan, vemos aquí una fotografía en la cual pues, está aquí el convento de San Francisco de Zapopan. Estas son las huertas. Esta es la zona de atrio, lo que era el Parián que teníamos. Anteriormente era el mercado, una pequeña plaza, y lo que era San Pedro, San Pedrito, que le llamaban esta iglesia pequeña. El acceso a la ciudad de Zapopan pues, inicialmente era por los Colomos a través de esta carretera, esta calle o carretera, y también por la Seattle, la colonia Seattle, que era a través de este ingreso. La avenida que actualmente conocemos pues tenía esta traza en este punto, de aquí partía, pero esta fotografía aún todavía no tenía el trazo inicial. Inicialmente Zapopan, pues lo que era su iglesia, pues tenía cúpulas, torres y cúpulas sumamente bajas. Posteriormente, cuando creció el asunto de la devoción a la propia imagen de la Virgen, pues se tuvo a la idea de poder demoler aquellas torres, hacerles esta parte central dentro de la portada y pues básicamente crecer el volumen del propio convento. Esta es una planta con la iglesia principal, una serie de servicios, patios. Acuérdense que actualmente también funciona como parte del convento y donde está el archivo actualmente franciscano. San Pedro Apóstol, una iglesia con el eje paralelo, calle de por medio, del cual podemos ver pues el asunto de una sola nave con arcos cruzando totalmente el espacio y una serie de pequeñas capillas a los lados. La ubicación de la iglesia principal en Zapopan está en este punto y lo que es San Pedro en este espacio. Aquí vemos una fotografía satelital, San Pedro Apóstol y la Plaza de los Caudillos, una vez que fueron demolidos las fincas que estaban aquí en esta zona. Lo que actualmente es la presidencia municipal, pues fue una escuela primaria. Es actualmente el centro de devoción de muchos peregrinos en lo que es esta zona y en la República. De ahí nos desplazamos a Soquipan, pequeño pueblo, el cual tiene presencia con una pequeña capilla. En este punto, este es el nivel de acceso hacia lo que es era la zona principal del ingreso a Zapopan. Este es lo que tiene actualmente Soquipan, una pequeña capilla, una sola nave. Nos vamos a lo que es Atemajac. Atemajac pues, inicialmente era el centro poblacional de las tribus indígenas, por eso se llama Valle de Atemajac.
en el cual únicamente le sobrevive, aunque hay un gran atrio, le sobrevive pues la iglesia principal. Esta es la iglesia principal, adicionada con un elemento posterior de orden neoclásico, una pequeña cruz atrial, y el asunto del pórtico con fechas, y también vemos el cordón franciscano en el nicho de la parte superior del remate, una pequeña virgen, igualmente con las trazas de índices de lo que es el tequio y el arte tequilqui. De ahí nos desplazamos a Ixcatán, perdón. Pues está bajando la barranca de Huentitán. Básicamente es una población indígena, el cual únicamente conserva con la orientación que se tiene casi norte-sur, esta iglesia, la cual pues ha sido intervenida durante varios años o épocas, en los cuales aquí se ven las sumas de manos de obras diferentes, con algunos destellos de mano de obra indígena en lo que son las claves de los arcos. Aquí vemos otra clave, las claves trabajadas aquí. Este es el arco triunfal, que se llama así el que divide lo que es el presbiterio de la nave. Este es la misma clave en detalle. Y el ingreso, por ejemplo, a la sacristía, aquí trae la talla del año donde se terminó esta iglesia, en 1776. Después, devolviéndonos un poco a Guadalajara, la zona San Esteban está ubicada cerca de la zona del club de golf que hay por ahí, pero es una zona indígena a través de una pequeña carretera y un camino muy sinuoso, el cual es una iglesia sumamente discreta de una sola nave. Este es San Esteban. De ahí nos desplazamos por esta misma vía a Copala. Copala era una zona donde inicialmente se preveía que iba a ser de gran influencia con capacidad de alojamiento a los indígenas. Sin embargo, se fundó la iglesia, pero no prosperó esto como parte de una población. Se quedó en este volumen el asunto de esta iglesia, ya que se desarrolló hacia Tezistán o hacia San Esteban. Estos son parte de los detalles de los flameros en la zona, en ese edificio. De ahí nos desplazamos a Tezistán, en el cual, pues, básicamente la iglesia principal, con una zona de claustro o taller y una gran zona atrial. Se ve un edificio ya con manos de obras diferentes, intervenidas básicamente, pero con la esencia básicamente de una sola nave. Esta es esta iglesia de Tezistán. Y una zona, un patio, zona de talleres que utilizaban para enseñanza de la zona indígena de la localidad. De ahí nos desplazamos a Nestipac, que está después de lo que es Tezistán, donde está la iglesia principal, también intervenida una mano de obra un poco indecisa, ya que vemos que pues, ni fue espadaña ni tampoco fue remate de la portada, sencillamente una iglesia de 3 naves con su cruz atrial. Aquí vemos la iglesia con propias 3 naves. Y pues lo que sería parte del altar principal. De ahí nos desplazamos a San Juan Ocotán, la cual presenta una iglesia completa frente a la plaza, que esta es la plaza, en este punto. Era una población indígena sumamente vasta, la cual, este es el altar que tiene. Vemos, por ejemplo, en un levantamiento hecho de todo desde la plaza, pues esta es la iglesia principal, y por aquí creo que hicieron otra iglesia alterna con un remedo de torre que, vamos, creo que ofende el tenerlo cerca de esta parte patrimonial. De ahí nos desplazamos cercanamente a Jocotán,
que es también una iglesia de una sola nave, que tiene aquí a los costados salidas a la calle laterales, son 2 naves pequeñas. Y a cierta distancia hasta Santana Tepetitlán, que es quizá la única zona indígena que todavía conserva la iglesia principal y la capilla de indios. Esta es la iglesia principal, Santana Tepetitlán, con sus 3 naves, y esta es la capilla de indios, la cual también tiene sus 3 naves, todavía con el techo de terrado. Todavía conservan sobre los muros algunas esculturas o tallas del mismo. Y, por ejemplo, cuando en su momento me invitaron a promocionar esta ruta como recorrido turístico por parte del municipio, pues lo que hicimos fue tratar de hacer un inventario de esto, generar una simulación de cómo íbamos a recorrer esta parte y generar también un itinerario para poder ofertar este tipo de visitas a esta ruta franciscana dentro de la población de Zapopan, el cual pues lo dejé plasmado. Creo que parte de la información se utilizó para sacar otro libro similar del cual no fui autor, pero sin embargo pues el trabajo ya estuvo hecho, ¿no? Nos vamos a Tlajomulco. Aquí les puedo comentar lo siguiente. Este trabajo lo iniciamos en 1995, cuando todavía se tenía pues una situación de la zona Tlajomulco sumamente libre, sin tanta invasión, sin tantos fraccionamientos. Y la documentación que hicimos de esto, y se generó un plan parcial de protección de las zonas de cada centro de población para que en su momento no fuera alterada, ya que era inminente el crecimiento poblacional de este municipio en base a las facilidades que se estaban dando para llevar adelante desarrollos habitacionales. Entonces tenemos dentro de este recorrido de la ruta de Tlajomulco, Santa Anita, que en su momento actualmente pertenece a lo que es Tlaquepaque. Esto fue un movimiento que hicieron catastral para poder delimitar otro municipio, pero inicialmente formaba parte de la Guardianía de Tlajomulco. San Sebastián, San Agustín, Santa Cruz de las Flores. Pasábamos a lo que era Tlajomulco, a lo que era Santa Cruz del Valle, San Miguel, Cuyutlán, Huescomatitán, San Lucas, Evangelista, San Juan Evangelista y Cajititlán. Esta básicamente era lo que era la ruta franciscana, en la cual pues teníamos el convento de Santa Anita, San Agustín, San Sebastián y el convento también de Tlajomulco. Eran los elementos principales para poder desarrollar este tramo de la ruta franciscana. Esta ruta básicamente la generamos, la documentamos, la publicamos y se utilizó como un elemento de visita de tipo turístico durante varias de los desarrollos municipales como parte del turismo. Aquí vemos Santa Anita, en donde se encuentra el convento actualmente poblado de Santa Anita, la iglesia de Santa Anita y la capilla hospital, junto con pues esta zona que actualmente es escuela y era parte de lo que era el propio hospital. Una fachada totalmente del cuerpo, de 3 cuerpos de Santa Anita, la traza de la planta y su convento, el punto principal dentro del altar de la imagen de Santa Anita, y lo que era la capilla hospital ubicada enfrente de lo que era básicamente la zona trial. Es actualmente el convento franciscano, habitado por los propios frailes, y de ahí nos desplazamos a San Sebastián el Grande, en el cual pues tenemos la iglesia principal, que fue alterada, y la iglesia Capilla de Indios, que inicialmente la tomamos esta fotografía antes de que fuera derruida, y les comento cómo se cayó. Ahorita déjenme ver si hay una imagen que proceda. San Sebastián el Grande. Aquí está la iglesia principal, la capilla de indios, y hay una calle en medio.
Dentro de la iglesia principal, pues eran 3 naves con óculos en las ventanas de las naves laterales. Y esta era la capilla hospital de San Sebastián. Lo que estaba marcado con oscuro eran los muros que estaban en pie y las columnas que estaban en pie. Y este fue un trazo que se sacó una vez hecho un levantamiento con las piedras que encontré abajo. Una vez documentada esta fotografía, ustedes se fijan, por ejemplo, que siendo de adobe estos muros, curiosamente esta capilla se cayó por elementos de la garra de la lagartija. La lagartija se desplazaba por aquí y para buscar sombra iba quitándole apoyo a los muros de adobe, de forma tal que cuando en una estación de lluvia, lo que fue esta propia iglesia, documentamos y sacamos un permiso hicimos primeramente un proyecto de restauración y un permiso para poderlo llevar adelante. Sin embargo, cuando tuvimos tal, pues sucede que se cayeron los muros. O sea, ¿por qué? Por lo que acabo de comentar. Al venirse abajo lo que es la portada principal, pues se vinieron el resto de los muros, quedando en estas condiciones, todas las piedras aquí tiradas. Buscamos que la propia comunidad no tomara las piedras porque tenía un fácil acceso. Sin embargo, pues se llegó a tener esto, pero básicamente se perdió gran parte de las piedras. Este trazo fotográfico que comento, pues es un desarrollo más o menos de unos 15 años, más o menos, de la primera fotografía a esta de aquí. Esta la tomé hace como 5 o 6 años, más o menos. Vemos algo que inicialmente estaba en pie, pero no se pudo rescatar. Después nos vamos al poblado San Agustín, en el cual la capilla de indios todavía es esta, está en pie, pero fue muy modificada la iglesia principal, que es esta. La capilla de indios es esta que está enfrente. La iglesia principal fue pues totalmente modificada. Y el punto que se modificó fue también el convento o la zona de formación de los franciscanos está en San Agustín. O sea, ahí está alojado la zona de enseñanza de los franciscanos. Esta es la capilla hospital de San Agustín que vimos hace un momento. Estas son fotografías de esa capilla hospital. Nos vamos a Santa Cruz de las Flores. Creo que es una población que todavía conserva con mucha calidad todavía las iglesias franciscanas, que en este caso está la iglesia de la Soledad y enfrente está la capilla de indios, una portada única. Curiosamente, esta capilla de indios creo que es de mayor exuberancia que la capilla principal. Esta es la iglesia de la Soledad, que es la capilla principal de vocación a la propia Virgen de la Soledad. Y este es Santa Cruz de las Flores, el cual podemos ver que es la capilla de indios, la cual pues sufrió una serie de transformaciones a lo largo del tiempo. Esta es la portada de la iglesia de la Soledad. Curiosamente aquí también trataron de hacer un coro, que fueron pues señalados los curas, pues que esto realmente no, en la parte de arriba, techando esta parte del coro, no puede uno pasar de aquí para acá más que agachándose. Es la Virgen de la Soledad, la iglesia misma, todo lo que eran la parte de las columnas tritóstilas que forman parte de la fachada. Y pues aquí vemos algunos roleos en la portada principal pegadas a la iglesia de la Soledad. Y esta es la capilla de indios, misma que está formada en tres naves, pero también las naves o las techumbres, esto ya fue derruido, se cayó, fue motivo de una restauración. Y esta fotografía es tomada desde la azotea de la iglesia de la Soledad, en la cual vemos cuál era el tamaño del atrio. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta el tamaño de la comunidad indígena de aquel entonces. Esta es la propia capilla de indios de Santa Cruz. Podemos ver que los arcos están en este sentido, no están en el sentido. En ese sentido, lo que sucede es que primero era la nave con el ábside, la capilla de indios abierta,
después se creció a este nivel, posteriormente creció la población y le hicieron esta crujía, y posteriormente la última, dejando en ocasiones por descuido en estas condiciones la propia iglesia de Santa Cruz de las Flores. Nos vamos de ahí a Tlajomulco, a la parte central, la cual la iglesia de Tlajomulco, la principal, pues es una iglesia sumamente bien tratada en cuanto al aspecto de mantenimiento de la misma, y el convento, que pues tiene situaciones administrativas. Ahorita no hay nada más que una serie de oficinas en ella. Y aquí vemos la iglesia principal y la capilla de indios, que es esta, que está sumamente distante, o sea, estamos viendo cerca de 100, 200, casi 250 metros de distancia de la iglesia principal a la capilla de indios. Por lo tanto, nos deja entrever que el atrio era de gran dimensión, de acuerdo a cómo era la población indígena de Tlajomulco. Aquí vemos el tamaño más o menos del propio atrio. Esta es la planta de 3 naves de la iglesia principal con lo que queda del claustro. Esto fue pues con una serie de elementos adheridos, como es esta portada, este pórtico neoclásico. Al interior pues igualmente con elementos neoclásicos. Y sumamente limpio lo que es la parte del convento, con tejamanil y vigas de madera. Lo que es la iglesia principal del Hospitalito tiene una connotación muy curiosa, que es una torre exenta. Y esta torre exenta, ahorita comentaremos el asunto de los antecedentes. Esta es la iglesia del hospital, la capilla del hospital, una sola nave, con ingreso, un patio y una serie de elementos que forman parte del hospital. Y esta es la torre exenta, colocada fuera de lo que es el límite de la traza de los muros iniciales, pero que también hay una torre exenta no me acuerdo en qué parte de la República está esta torre exenta también de un convento franciscano. A ver si al rato se me ilumina la mente para poder decir dónde está esta torre exenta. Esta es la misma torre exenta, ustedes pueden ver la misma traza, la limpieza de la misma. Esta es la distancia que está entre la torre y la fachada principal, pues aquí la vemos, está casi tomada desde la torre esta fotografía. Y desde la azotea de la iglesia principal, pues vemos lo que básicamente era la zona atrial de la capilla de indios y la torre exenta. De ahí nos desplazamos a lo que sería San Miguel Cuyutlán, que es parte del recorrido, el cual pues tiene todavía el trabajo de una sola nave, sumamente limpio, y con una traza de lo que era la capilla, la plaza original, pues con estas dimensiones. Esta es la iglesia y esta es parte de los servicios o el claustro. Esta es la planta misma. Esto pues anda perdido aquí San Miguel. Y esta es la parte interior de la nave, con su vista hacia lo que es la parte de enseñanza, es una escuela. De ahí nos desplazamos a San Juan Lucas Evangelista, el cual, esta es la iglesia, es de los pocos elementos, junto con San Juan Evangelista, que todavía tienen el panteón enfrente de lo que es la iglesia. O sea, aquí la promulgación de Benito Juárez para que no fueran sepultados fuera de las iglesias los cuerpos de las personas, pues aquí todavía en su momento no les había llegado. Todavía existe el propio panteón. Esta es la portada con la iglesia, el portal de peregrinos. Aquí hay una serie de edificios ocupados totalmente. Esta pues es una espadaña que inventaron. Este es el portal de peregrinos y el ingreso a la iglesia. Y estas son habitaciones que le hicieron durante hace unos 10 años más o menos. Este es el interior de la iglesia y parte de la alegoría en las enjutas de la portada, con angelitos, con instrumentos musicales, y parte de los animales de lo que tenía, pues era parte de una zona selvática, lo que era Tlajomulco. Y pegado también a la laguna está San Juan Evangelista, con pues una
iglesia también de 3 naves, el cual aquí se encuentra la iglesia de San Juan, lo que es el Camposanto, la plaza de la población, y es uno de los pocos altares barrocos bien conservados que todavía tenemos en el estado de Jalisco. Aquí tenemos el detalle del altar barroco. Esta es la portada, en el cual pues casi como propuesta marear un poco el cura y quitar lo que es la torre, con el propio campanario, a ver qué ver, meterle una campana mucho más pesada y pues en su momento poder darle un tratamiento a lo que es la zona del Camposanto. Este es San Juan Evangelista con su altar barroco, y también tuvo intervenciones de los curas queriendo hacer un coro en la crujía de ingreso. Aquí vemos de la parte del altar hacia el fondo, el cual pues básicamente no se logró. De parte del altar barroco, aquí vemos el desplante, por ejemplo, unos pequeños atlantes en el desplante del altar. Lo que son gárgolas zoomorfas, que era parte de la manifestación de los indígenas. De ahí nos desplazamos a Cuesco-Matitán, en el cual pues básicamente hay una iglesia y lo que era un pequeño convento para las hijas de los indígenas de la plaza. Esta es la iglesia y este es el convento ubicado en este punto. La iglesia principal, la capilla, un beaterio por un costado y lo que es actualmente son oficinas, pero ahora parte de un convento para niñas. Tenía su Via Crucis, o sea, sus estaciones del Via Crucis hechas de adobe. Este es el convento. Y esta es la portada que actualmente queda, que es una oficina del municipio. Y nos pasamos a Cajititlán, donde existen todavía en pie la iglesia de los Reyes, con pues lo que es una iglesia lateral. Aquí actualmente no existe la capilla de indios. Hay vestigios todavía, es una escuela aquí, de que existió la capilla de indios, y pues una secuencia histórica en cuanto a adhesiones al propio edificio de lo que es la iglesia de los Reyes, una iglesia de 3 naves con otra iglesia, otra capilla anexa, que es la capilla de los Reyes también. Este es el remate de la misma, con los Reyes Magos. Algunas situaciones todavía del estatus de algunos de los arcos con situaciones de estructura, por ejemplo, los óculos tapados por una serie de contrafuertes, debido casi más que nada a asuntos de movimientos de los muros. Falta mantenimiento en las partes superiores, con gárgolas zoomorfas también, y los interiores pues, de las iglesias, tanto de la capilla, como aquí ven la gárgola zoomorfa en la parte superior. Aquí el pasto que le dieron yo creo que va a quedar eterno porque no lo han quitado. Y esta es la iglesia de Guadalupe, que está casi enfrente totalmente de la iglesia de los Reyes, con una gran traza en este tercer cuerpo de los indígenas. Aquí vemos cuál era parte del arte tequirqui manifiesto en estos puntos. Óculos laterales en las ventanas de los lados y pues lo que son las gárgolas zoomorfas. Por último, creo que andamos en Tonalá, el cual inicialmente era una población franciscana. Posteriormente, por instrucciones de la misma orden, se lo cedieron a los agustinos, si mal no recuerdo, quedando pues básicamente la iglesia principal en este punto. Esta es la plaza principal, aquí está la presidencia y la iglesia capilla tipo hospital está ubicada aquí. Fue un día de tianguis esta foto satelital. Aquí vemos la iglesia principal y la capilla de indios, y todo esto pues son los elementos de los vendedores ambulantes. En Salatitán, aquí también vemos la iglesia principal con una pequeña espacio abierto, de manera de atrio. En Tateposco igualmente vemos esta iglesia. En San Gaspar, vemos aquí la iglesia de San Gaspar, igual iglesia de 3 naves, aquí el techo lo manifiesta. Aquí en Coyula también tenemos una pequeña iglesia. En Juanacatlán tenemos esta iglesia con traza de
4 naves pequeñas con la plaza principal en este punto. Y en el Salto aquí vemos una iglesia totalmente transformada. Pues, y pues aquí entraríamos un poco al convento de San Francisco, que lo quise dejar al final en detalle. No sé si tengamos tiempo de poderle ver este punto. Llevamos 1 hora con esta plática, pero sí, si tienen a bien... Adelante, ¿Perdón? adelante, Sí. adelante, doctor. Bien. Como parte del convento de San Francisco, inicialmente Guadalajara sí apareció como ciudad amurallada, pero estamos hablando durante la época de la Reforma, la guerra entre los conservadores y liberales. Actualmente, si este término lo oyen en voz del presidente, pues ya es un término muy tallado. Pero, sin embargo, aquí vemos la traza de cómo estaba amurallada la ciudad de Guadalajara, utilizando los altos muros de los conventos. Entonces, donde había alguna calle, los conservadores lo taponeaban para que no hubiera paso. Entonces, esta fue una forma de amurallar la ciudad de Guadalajara durante la época de la guerra de los la guerra de Reforma. Sobre esto aquí podemos dejar manifiesto que el convento de Guadalajara tuvo diferentes manifestaciones fisonómicas. Por ejemplo, aquí vemos, voy a pararle aquí un poco antes de dar clic. Para que nos ubiquemos, esta es la calle Prisciliano Sánchez. Esta es la calle que está por atrás, que sería, ahorita les digo, ahorita hay una animación con el nombre de las calles. Esta es 16 de septiembre. Esta es 16 de septiembre. Y entonces la puerta principal de una sola nave inicialmente estaba apuntando hacia Mexicalcingo por la vocación que tenían los franciscanos de atender básicamente a los indígenas. Entonces esta puerta daba directamente al barrio Mexicalcingo. El convento estaba más o menos trazado igual, con una nave principal, iglesia, 2 naves laterales y un portal de peregrinos en este costado, con un solo nivel y una portada arcada hacia lo que era la propia la huerta. Posterior a ello, cuando fue superado un poco la conquista espiritual, cierran, este es el Camposanto, piden que se cierre la puerta, el obispo pide que se cierre la puerta que da a Mexicalcingo y se abra con vistas a la catedral, argumentando que pues era un insulto para los propios padres el que los franciscanos le dieran la espalda a los curas. En este desarrollo que vieron más o menos animado, pues traigo un video que nos describe cuál fue la forma como se fue evolucionando esta parte conventual, que si tenemos a bien dura 5 minutos el video, pero lo discutiremos un poquito más adelante. La parte atrial de San Francisco, que era el cementerio, pues la parte del atrio pues, la tenían para lo que eran pues peregrinaciones y adoraciones en Semana Santa, etcétera. Y entonces, pues como todos los atrios, tenían sus capillas posas. Esta fotografía es de Guadalajara, aquí vemos la calzada Independencia. Y observamos básicamente, esta es la avenida La Paz, aquí está San Francisco. De San Francisco, esta es 16 de septiembre, aquí estaba lo que era la estación de ferrocarril. Aquí todavía no está abierta la avenida La Paz. Si ustedes se ubican, aquí está el monumento, creo que está Ramón Corona, si mal no recuerdo, esta es la calle Corona, monumento de Ramón Corona, pero no está aquí abierta la avenida La Paz. La avenida La Paz utilizaron el eje de esta calle, la calle es la Arenal, para poder unir lo que era la calzada Independencia con el resto de la ciudad. El convento franciscano aquí lo vemos y ahorita vamos a verlo en detalle. Aquí están el jardín de Aranzazú, jardín San Francisco, esta es la zona de San Francisco,
y este es el inicio de la calle Revolución, la avenida Revolución. Esta era una traza de cómo estaba el convento, el cual lo que está oscuro queda en pie, que es Aranzazú y San Francisco. Lo que está marcado con gris son las iglesias de la Tercera Orden, con su sacristía, lo que es San Antonio, si mal no recuerdo, a ver qué es el 4, San Antonio ciertamente, lo que era el ingreso al convento, la capilla, la 14, que era la portería del mismo convento, y un trazo del convento con el atrio, y el atrio principal y lo que era pues el claustro del propio convento. Aquí ves una fotografía donde pues 16 de septiembre, esta es la estación de ferrocarril, y pues aquí está lo que es el claustro del propio convento y la iglesia. Aquí está Aranzazú. Esta es otra animación, pero ya con vista desde el centro de Guadalajara, en el cual pues ya lo que es la iglesia de San Francisco la adecuan con la puerta hacia la parte central y empiezan a levantar la capilla primero de San Antonio, después la de la Tercera Orden, posteriormente la de Aranzazú, siguiendo teniendo lo que es el Camposanto, que está aquí. En época de la Reforma se vende parte del convento, se construyen casas. Posteriormente a esto se demuelen las iglesias durante la guerra entre conservadores y liberales. Y lo que se pretende actualmente, lo que se tiene aquí, esta es los indicios de lo que es la capilla y la sacristía de la iglesia de San Antonio, y esta es la de la Tercera Orden, quedando en pie estas dos iglesias. Esta propuesta de animación e investigación fue antes de que se les ocurriera. Inicialmente proponíamos básicamente el cerrar la calle 16 de septiembre. Ahorita ya con el Paseo Alcalde, pues esto ya sigue la historia, ¿no? Y hay una propuesta de la recuperación de la memoria histórica del convento de San Francisco, el cual quisiera, lo voy a detallar aquí en forma rápida, y luego les paso el asunto del video, en el cual pues es básicamente tener la iglesia buscar los cimientos de las iglesias derruidas, fueron derruidas durante la guerra Reforma. Esto es lo existente a Aranzazú, esta es la barda atrial que se tiene en este punto. Este era el convento. Esta es la zona donde originalmente estaba lo que es el claustro. Ahorita el claustro pues abarca mucho más, o sea, cuando demolieron esta parte del convento, inventaron una serie de arcadas diciendo que ahí era el claustro del convento. Sin embargo, pues no hay huella de eso. Las fotografías satelitales, aéreas que tenemos, nos identifican que el claustro está ubicado en este punto y no era tan grande como ahorita está la arcada delimitada. Dentro de la propuesta de recuperación de la memoria histórica, estaba el hecho de hacer una serie de calas para ubicar los cimientos del convento y en donde aparecieran los muros, básicamente dejarlo con una serie de testigos luminosos en ancho, con concreto translúcido, una serie de LEDs para que en su momento por la noche esté iluminada lo que era la traza del convento, de los muros. Y en lo que era la zona del claustro, todos los conventos tenían en la parte central un gran aljibe, el cual captaban el agua de lluvia y lo tenían que mantener por casi todo el año, por la situación de que era el suministro del agua para todo el convento. Entonces, los aljibes que tenemos documentados eran bastante grandes y onerosos, el cual estamos proponiendo que se vacíe el aljibe para abajo generar un museo de sitio de la Orden Franciscana, transmitiendo básicamente pues la importancia que la orden tuvo durante la fundación de la propia ciudad. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Jesús, ¿te puedo hacer una pregunta? Nomás una, dime. No sé si te tomaron en cuenta este proyecto. Ahorita les platico. Para las estaciones del tren ligero que se ven para mí horribles. Sí. Contrastan en una forma agresiva con el entorno urbano de ahí de la zona, que se ven patéticos esas estaciones del tren ligero. Yo no sé a quién se les ocurrió. Lo va a comentar. Ahorita lo va a comentar, Daniel.
Ajá, perdón. Sí, ahorita te lo comento. ¿Qué fin tuvo o qué ha tenido esto de aquí? Pues esta propuesta que ves ahorita tiene alrededor de unos 12 años más o menos que la promoví. Pues básicamente esta era es la imagen que se pretendía con el ingreso a la parte de lo que es el museo en este punto. Y pues básicamente mantener el claustro inicial con su arcada y lo que era, este era el claustro del noviciado. Esta es otra vista. En el proyecto también contemplamos lo que eran las iglesias derruidas, lo que eran los muros del claustro, levantarlos y dejarlos con un trazo lumínico, pero las iglesias derruidas, buscar los cimientos y levantarlos a la altura de las jardineras que actualmente tiene o tenía el propio jardín para poderse sentar. Entonces tenías un trazo de cómo estaba el convento con dimensiones espaciales, no como actualmente lo dejaron. Ahorita comento. Entonces, por ejemplo, la iglesia, la capilla inicial que estaba pegada a San Francisco, el cual al generar la descripción de los propios iglesias o capillas sobre un muro tallada en cristal y dejándole luz axial, pues básicamente tienes una lectura que no te opaca la vista a nivel del transeúnte y tienes una lectura translúcida para darle el espacio necesario. Esta es otra vista, por ejemplo, de esta capilla, la capilla del Santo Sepulcro, en el cual pues en la noche ves la traza en forma translúcida y lo que es básicamente el interior de la capilla con las dimensiones reales. Estas dimensiones las sacamos en base a un levantamiento que hizo uno de los frailes, que está documentado. Lo hizo en medidas la traza española. Esta, por ejemplo, la capilla San Antonio, que te da lo que es Prisciliano Sánchez y parte de la plazoleta, igualmente con las bancas sobre la misma piedra, con la luz axial en la testa, el muro testero de lo que era la iglesia o la capilla. Esta es la misma capilla. Entonces pueden ver, por ejemplo, que el levantar el muro a esta altura no te impide poder tener la pérdida de lo que es la zona atrial del mismo convento. Y el tener muros de cristal translúcidos con la historia, básicamente, de lo que es el convento y la capilla, pues todavía te genera un poco más la instrucción sobre ello. Ahorita, actualmente creo que lo van a pasar ya por vía de código IQ, pues estamos viendo la forma de proponerlo, pero necesito allegarme de un buen padrino para que hagan caso en su momento, cuando todo el piso estaba abierto por las obras del propio tren ligero. Lo propuse, buscamos puertas, pero la instrucción de México era que no se alteraba para nada el asunto de la inversión que estaba haciendo básicamente la federación en torno a esto. Por lo tanto, pues tuvo que venir desde allá, y lo mismo los de antropología tuvieron que ceder y doblar las manos con los ingresos que tienen a la estación paupérrimos, que chocan totalmente con el entorno. Esto, por ejemplo, es parte de cómo estaba o cómo quedaría el atrio, perdón, lo que era la zona del claustro, la cubierta de lo que sería el museo y la parte del trazo de las iglesias, ¿no? Lo que comentamos, aparte de lo que es el museo sitio, siendo un corte, este era el aljibe, es vaciado, ya tenemos testimonio, cuando hicieron lo del famoso tren ligero, hicieron tantos movimientos que una parte se le sumió. Entonces, pues creyeron que aquello pues, era una situación provocada por el túnel. Acudí con ellos y les dije, no, señores, es que es parte de un aljibe y está documentado. Pues, el depósito del aljibe es una parte de él, entonces lo taparon, lo rellenaron para no generar ninguna suspicacia sobre ello. Y el trazo del famoso museo, pues estaba más o menos documentado con circulaciones verticales, servicios sanitarios, una parte central, o sea, sobre lo que era el cristal, y un ambulatorio para documentar pues, la obra de los franciscanos en la zona, ¿no? En la parte interior, meter una arquería invertida. Les comento por esto, cuando ustedes van en cualquier lado donde existe un convento,
los conventos franciscanos siempre tienen la arquería invertida como barda atrial. Aquí hacemos lo mismo, o sea, en la parte superior era colocar los arcos del claustro y en la parte inferior, simulando la barda atrial, esta delimitación. Y entonces eran los elementos representativos con la bóveda franciscana. Y esta era una animación básicamente de la parte interior, o sea, lo que era el ambulatorio con toda la descripción de la obra franciscana. En su momento, todo lo que es la publicación que comento es esta publicación, que las fotografías que ven aquí, está dispuesto a donarla, nomás sujetado a que den el crédito. O sea, lo que iban a exhibir o a exponer, pues básicamente ya estaba hecho. Hacer una maqueta a gran escala de cómo estuvo en su momento el convento, aquí lo tienen, esta es la escala humana. Y pues de esa manera poder dar un reconocimiento a la Fundación Franciscana, o a los mismos frailes, de la importancia que tuvieron básicamente en este tipo de trabajos, sobre todo en la conquista espiritual. ¿Qué ha sucedido de esto? Comento. Para hacer los trabajos conseguí yo el dinero a través del Consejo de Colaboración Municipal, realizarlo. No quisieron, cuando solicitamos permiso de antropología, no quisieron que los hiciéramos nosotros, según eso, que tenía que ser un antropólogo. Les dije, oigan, el antropólogo interviene con trabajos de antropología. La antropología es una ciencia que se tiene que regir a través de lo que es la conquista de Tenochtitlan, o sea, 1521 para atrás. Eso es el área de antropología. Esta no es parte de una antropología. Esta es arquitectura virreinal que se realizó. Entonces, aquí no tiene por qué intervenir un antropólogo. Por esa causa no me dejaron excavar. Les dije, bueno, entonces voy a hacer situaciones de meter una sonda, un radar para ver dónde están los muros, ya que el radar, en base a las vibraciones, te dice dónde están los muros y poder documentar eso. Tampoco me dejaron. Lo que sí, se quedaron con el proyecto y lo único que hicieron fue descubrir algunas piedras en este punto, ponerle un cristal y viva México. Esto es lo que hicieron, básicamente tratando de pues, darme pie con ello, ¿no? Básicamente creo que es eso. Si tienen a bien el asunto que acabo de comentar, traigo un video, son 5 minutos más o menos del video, sirve que se relajan, se toman un cafecito, en lo que si quieren yo monto el asunto del video. ¿Cómo ven? Bien el video. Correcto. Déjame nomás apoyar. Pepe. Puedo ir comentando una pregunta que lanzaron aquí al chat, si gusta, Dime. doctor. Sí, lo que yo busco aquí. Sí. A ver, déjame ver cómo me puedo yo meter aquí. Screen. Déjame ver dónde está. Wow, share screen. A ver si lo pueden ver. Déjame ver. Todavía no está compartiendo. No, a ver, déjame ver dónde, aquí. Tiene que minimizar, creo, la pantalla, la otra. ¿Esta de aquí? No, la principal donde se ve la galería. A ver, déjame ver. Ahí están viendo la imagen. Todavía no. No, todavía no. ¿No se ve nada? No. A ver, déjame ver. ¿Dónde está? Vamos, lo que usted ve en la pantalla. Sí, se me fue mi asesor. Déjame ver dónde puedo compartir esto. Si minimiza donde dice share screen y minimiza la pantalla, ya ahí le va a dar instrucciones para compartir. A ver, déjame ver. Voy a salirme de esta. Y ahorita pongo. Un momento, a ver. Déjame ver. ¿Dónde? Ahorita puedo volver el video. Nomás déjame ver en esta. A ver. Eso limitó ya. Sí se oye, pero no se ve.
Ver share screen. Déjame ver. ¿Todavía no hay imagen? ¿Ya? Se ve la plazuela de la aduana. Y ahora sí ya se ve la imagen. Ahí vamos ya, de aquí. Sí. Ahí está el video. Ya empezó a correr el video. Además, si tiene voz, no se oye, ¿eh, Arqui? ¿Música no se oye? No, no se oye nada. Nada más se está viendo el video, pero no se oye nada. Déjame ver que tengo que apretarle aquí. Ya. Ya se empezó a escuchar. Dígame qué nivel. Ahí está bien ya. Sí, como usted quiera, acá le bajamos nosotros. Ya no, ya pude sacar esto. Ya parece bien. ¿Estás ocupado o qué? No, pues aquí está, ya casi va.
hay una imagen para hacer video, ¿verdad? Sí, por favor. Acierto y error, picándole y experimentando. ¿Fue mejor, pues? No, se pidió en la ¿Me salgo aquí ya? No, pues ya me salgo de aquí. Si apunto aquí, ¿cuál es la que voy a poner? ¿Aquí? Bueno, pues esta es la presentación en la cual estuve buscando apoyos con mucha gente y realmente, pues, voy a seguir insistiendo. Ahí realmente no queda otra más que esta. CENIS es la firma en la cual estamos trabajando. ¿A qué se debe esta desconcierta todo este tipo que tú tienes buenas propuestas? ¿Es por envidia o celo profesional de algunos arquitectos que están en el gobierno que no te toman en cuenta estos proyectos? Porque recuerdo también de lo del Puente de las Damas hace muchos años, hace como 20 años que presentaste el proyecto del Puente de las Damas y de repente salió un libro con Enrique Ibarra. Pues ahí no sé si te copió él algo, no sé. No, mira, el caso del Puente de las Damas con Enrique, trabajamos juntos. Él tenía la encomienda de hacer el libro y entonces me pide que lo lleve para él conocer y dice, voy a escribir de algo que no sé, no conozco. El libro, pues aquí está, es la 4ª edición que se tiene y me pidió la documentación de lo que yo llevaba de investigación para poderla publicar y con todo gusto la facilité. Aquí, al respecto, hay protagónicos, voltea Lina y acertarás, ¿sí? Y es más, dentro de la invitación que me dieron para las pláticas, hay uno protagónico aquí que, bueno, para el fusil, ¿sí? El asunto de la invitación de la plática del 26, pues te acercas a antropología y dices, eso no se puede, dice, acércate a aquel escritorio a ver si se puede. Y en el que sí se puede, ahí se quedan los documentos esperando y al rato aparecen ya las cosas hechas. Trátese el documento del Puente de las Damas, que a la hora que dicen que descubrieron el puente, yo les había, a solicitud del gobierno del estado, me pidieron la ubicación de dónde estaba el puente, se las di, y adrede abrieron el agujero afuera, dice que habían descubierto el Puente de las Damas. Eso fue situaciones en las cuales, a la hora que me invitaron a restaurar el Puente de las Damas, cuando conocí el proyecto, les mandé una carta y les dije, yo no puedo participar en esto, lo que están haciendo es destruyendo un monumento, o sea, abrieron la mitad, el puente lo abrieron por mitad, dice que para conocerlo, dije, pues el trabajo de antropología es ubicar, responder, conservar y difundir, y no destruir y difundir. Lo que hicieron fue destruir el Puente de las Damas para tener una actitud protagónica y en su momento, si quieren, hacemos nosotros alguna serie de comentarios con los documentos que tengo en la mano, de oficios y situaciones hechas. Inclusive este reclamo se lo hice al propio secretario de CIOP en su momento,
Dije, lo que van a hacer, se iban a pasar a la historia, pero por destructores. El proyecto de antropología vino básicamente de uno de los promotores ahí en antropología, pues, en el cual no es posible que cuando te dan permiso para hacer una serie de excavaciones te digan por escrito que si haces algún daño a algún patrimonio, vas a ser sujeto a demanda y a situaciones penales. Y como antropología sí puede demoler, argumentando que las puertas de los arcos ya estaban rotos cuando ellos descubrieron eso. Yo tengo documentos, inclusive cuando licenciado y Enrique Barra Pedrosa, que me acompañó, pues él puede documentar que en ningún momento había los rotos o los muros del propio puente estaban siquiera erosionados, tenían humedad nada más, pero no había una compuerta de un lado a otro. Ellos argumentaron que hicieron eso porque ya estaban abiertos los macizos. En fin, eso es un punto. Y por el lado aquí de San Francisco, pues o les da mucha flojera, inclusive llamé de atención al municipio cuando hicieron un cambio hace como dos presidentes municipales. Cambiaron el nombre de esa plaza del convento de San Francisco a la plaza de los dos templos. Les dije, oigan, es una falta de respeto, primero, para los fundadores franciscanos aquí, y segundo, dos templos los puedes encontrar donde quieras. Vete, si quieres, a cualquier plaza, la Plaza de la Liberación, y puedes encontrar San Agustín y Santa María Gracia. Entonces también es una plaza de los dos templos. Dije, esto tiene que volver a tener la identidad que tenía desde un principio. Convento de San Francisco. Y se acabó. Pero bueno, ya les llegará la hora, como dicen por ahí, o sea, en función de esto, yo seguiré insistiendo, los medios que crean convenientes, insistir en este tipo de situaciones, porque les aseguro que el 99% de la población no sabe qué es lo que había en el propio lugar del convento franciscano. Creo que para ustedes quedó claro cómo estaba el desarrollo de los edificios, y pues conviene el asunto de la historia poderla documentar, y para mí pues es un esfuerzo el cual no estoy pidiendo ninguna otra cosa más que buscar que se difunda los sitios patrimoniales que tiene nuestra ciudad, y esto sería un punto importante, ya que pues básicamente nadie conoce cómo se desarrolló esa zona ni el porqué de las cosas. ¿Le puedo leer la pregunta? Claro, sí. Antes que se me olvide. Comenta, felicidades, doctor Jesús Hernández Padilla, por su interesante investigación de las fundaciones franciscanas. Es indiscutible las circunstancias que orillaron a los constructores para la construcción de los conventos e iglesias, como situación geográfica, climatología, presencia de agua, terreno fértil, etcétera, para que con la presencia edificatoria difundir la palabra, y con el auxilio de los atrios, cruz atrial, capillas, pozas, etcétera, que permitió a los franciscanos satisfacer las necesidades de culto. Pregunta, ¿cuáles son los pendientes y retos de las áreas por atender, como pueden ser análisis urbanísticos, arquitectónicos, sistemas constructivos, análisis de semiótica, por mencionar algunos, que en su conjunto interdisciplinar e intersectorial permitirán nuevos hallazgos en el presente acervo? Gracias. Doctor Jiménez. Aquí, básicamente lo que habría que hacer, bueno, primero, generar fichas de difusión. Ahorita, el difundirlas, ahorita es mucho más fácil, en vez de tener un guía. Difundiendo esto, pues básicamente generas este tipo de animaciones, los subes, y por vía de un código con tu computadora, perdón, con tu teléfono, lo tomas y ya puedes tú ver sin necesidad de un guía qué es lo que hay o hubo en ese espacio, cuál fue su historia y dónde está pisando. Entonces creo que eso sería un gran adelanto, y creo que por parte del municipio de Guadalajara, en algunos puntos sobre el Paseo Alcalde, creo que lo van a documentar y hacer. Sobre lo que es el Paseo Alcalde, bueno, a quien generó la propuesta del Paseo Alcalde, en este caso el arquitecto que lo promovió, le pasé yo la documentación, inclusive hay un proyecto ejecutivo elaborado para lo que es el asunto de lo que acaban de ver. Únicamente faltaba definir el trazo que iba del convento, que iba con la variable de hacer las calas para poder ubicar los muros. Sin embargo, pues parece que pues,
urgencia era terminar y salir adelante con eso. Habría que ver lo que yo les platicaba al respecto. Era en el caso ahí de lo que es la plaza, el Jardín San Francisco, lo mismo les daba reconstruir la plaza o el jardín con un ladrillo así o con un ladrillo asá. El ladrillo asá era de acuerdo a la propuesta que estaba haciendo para poder recuperar la memoria histórica de lo que estaban interviniendo. Sin embargo, pues parece que no hubo entendimiento. Inclusive la gente que estaba supervisando nos daba apoyo a través de lo que era el tren eléctrico urbano, que era CITEUR. Con ellos que estaban supervisando la obra tuvimos muchas reuniones, pero el comentario era pues que no podían hacer más porque el proyecto venía de México y no podían moverle nada. El único que movieron, que les hice la observación en lo del tren ligero, de la línea 3, era en abrir la entrada y salida a la Plaza Guadalajara. Eso a muchos regañadientes pudieron realizarlo, porque la Plaza Guadalajara, curiosamente, es el espacio más caro que tiene la ciudad. Era primero un estacionamiento, después lo convirtieron en un mercado que nadie iba, unos locales comerciales que nadie visitaba, y el hecho de meter una entrada y salida a través de esa plaza para poder ingresar al tren ligero, pues era una oportunidad de poder revalorar esa plaza. El municipio apoyó y se realizó. Evidentemente que otra gente se puso las medallas. No me importa traer o no medallas, sino sencillamente que las cosas se den. Fue lo único que CITEUR pudo gestionar ante la gente de México para que eso se realizara. Inclusive el municipio tuvo que meter el recurso para poder arreglar el ingreso de la Plaza Guadalajara, porque la federación, inicialmente el proyecto, si ustedes recuerdan, eran 22 millones de pesos el costo, de los cuales 18 era a cargo de la federación y 4 era a cargo del gobierno del estado. Como el gobierno del estado tenía injerencia sobre el proyecto, después la federación dice, no, mejor nosotros ponemos todo. Curiosamente, pues de los 22 millones que era el presupuesto, se fue a 33. Y pues básicamente les tocó al propio municipio pues reponer la plaza, las zonas donde levantaron los pavimentos a través del corredor alcalde, básicamente. Y pues es hora que todavía están metiendo el municipio recursos para poder dejar espacios más o menos habitables en las áreas comunes de los corredores que se intervinieron. Pero bueno, es lo que podemos decir. O sea, hay que documentarlo y dejarlo vigente para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de información. Le agradecemos mucho su valioso acervo. Lástima que no prospera muchas veces por diferentes intereses. Le preguntamos, ¿podemos difundir este video? ¿Lo tenemos documentado, grabado? Sí. Para eso es. Sí, no hay problema. Para eso es, sí. Vamos, tengo grabada toda la plática. Ajá. Si no hay problema, le damos difusión. Y lo que guste, estamos a sus órdenes. Bueno, yo les agradezco y si lo pueden difundir, pues qué bueno, realmente para eso es. O sea, realmente en el aspecto de... Acorté las pláticas porque si se dan cuenta, creo que sí, claro. en 2 de ellas son 230 transparencias, en una de ellas y en otros son cerca de 240, pero tuve que quitar algunas en lo de las fundaciones franciscanas por situaciones de tiempo, ¿no? Tenemos los levantamientos, todo eso hecho, para poder llevar adelante pues casi una plática completa al respecto, pero me tuve que sujetar a los tiempos que ustedes dignamente me otorgaron para poder desarrollar mi plática, ¿no? Les agradezco y por mí no hay problema para difundirlas, ¿eh? Muchas gracias por apoyarnos. Gracias, nosotros le agradecemos a usted. Y en lo que te podamos apoyar como colegio para presionar a las autoridades con este tipo de proyectos, pues yo pienso que es muy bueno que nos conjuntemos todos los arquitectos para presionar ahora sí al gobierno. Pues como comentario final, por ejemplo, para esto de lo de San Francisco, tuvimos con varias entrevistas con los regidores, estamos hablando hace como un par de años, no, como 3 años, con los regidores de Guadalajara, argumentaban pues que no tenían dinero. Le dije, el dinero yo sé dónde está. O sea, el fondo que tiene turismo en base al impuesto del 3%, es un fondo que puede ser sujeto a proyectos que concursan. Entonces, yo les comenté, hay que hablar con el fondo de turismo para poder plantearles
y de esa manera sea interesante, porque imagínense los hoteles que están ahí tirados alrededor, los Aranzazú y todos ellos, con ese punto más o menos de documentación dentro de lo que es el Plaza San Francisco, pues creo que sería interesante. Inclusive hablé con uno de ellos y dice, yo apoyo al respecto, pero sucede que cuando hablamos con ellos, el fondo que tenían para impulsar este tipo de cosas, lo metieron en lo que era la Plaza de los Mariachis. O sea, lo que tenemos lo vamos a meter Plaza de los Mariachis, por lo tanto, a ver si el año que entra podemos concurrir. Sucedió que con la Plaza de los Mariachis, pues lo metieron, dizque para reactivar algo, pero sucede que, pues, el municipio salió raspado, sencillamente porque tuvo que pagarle al que tenía la concesión, la Plaza de los Mariachis, y pues el fondo se perdió, se fue a otro lado. Entonces, sí, quiero comentarle una cosa interesante, doctor. Hace tiempo, el secretario de Turismo de la Madrid se había hecho una invitación para hacer un recorrido de la ruta franciscana de Tlajomulco de Zúñiga. Sí. Ahí, precisamente en el aeropuerto de Miguel Hidalgo, de Tlajomulco de Zúñiga. Muchas veces había cancelaciones y había horas que estaban perdidas. ¿Qué vamos a hacer? Y pues se puede hacer ese recorrido de la ruta franciscana en Tlajomulco. Lo vieron con buenos ojos, pero hubo cambio de administración y quedó desgraciadamente allí atorado. Sin embargo, pues se puede retomar, así como lo dice el ingeniero arquitecto Daniel, a través de los colegios de profesionistas, podemos retomarlo y pues seguir adelante. No son proyectos que desgraciadamente en su momento fueron cancelados, pero podemos continuar porque son buenos proyectos. Y uno de ellos es el de usted, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues les agradezco y encantado de poder participar con ustedes. Pues si no hay más, otra vez le agradecemos grandemente su apoyo. Estamos a sus órdenes. Si no hay otra cosa, pues, le damos por cancelada la plática a las 9 de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Que Buenas pasen noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Arqui. Salgo aquí.